quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa. Jorge Omar Guidobono Damia y el coronel Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Esto es una nueva emisión de Las Américas Opinan por Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Me acompaña, como siempre, el coronel Roberto Velasco. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Jorge. ¿Y tú? Todo lindo, por suerte. Contento del entrevistado que tenemos en el día de hoy. Sí, es un entrevistado de lujo. Pero como siempre, exactamente, Jorge, le quiero mandar a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden, militares, un fuerte y caluroso abrazo. Seguimos con ustedes. Gracias, Jorge. Exacto. Hoy nos acompaña Ricardo Puentes Melo, un colombiano, antropólogo y periodista. Es director del portal Periodismo Sin Frontera y un nuevo exiliado político en nuestra América. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, buenas noches, coronel Velasco. Buenas noches a la audiencia. Un honor estar en el programa de ustedes. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Tenemos muchas cosas para charlar con Ricardo. Una de ellas, y la más importante, es saber primero cómo está él, cómo está su familia, ya que tuvieron que exiliarse hace pocos días, ¿verdad? Sí, correcto. Salir con mucho afán. Me embargaron la casa donde vivía sin que haya un proceso jurídico, un proceso legal como debe ser, respetando el derecho al debido proceso, perdón, de la redundancia, pero me embargaron la casa, tuve que regalar muebles y salir con la poca ropa que tenían y bueno, estar aquí en Estados Unidos algún tiempo. Sí, como decimos acá en el Río de la Plata, salir con lo puesto. Salir con lo puesto, ni más ni menos. Y todo eso se debe, Ricardo, a las investigaciones que tú hiciste sobre el tema del coronel retirado Alfonso Plaza, ¿verdad? Sí, eso es una parte de lo que hice, esa investigación con la que sacudimos un poco el tema de la corrupción en la justicia en Colombia. Pero hay muchas otras más, como que el fiscal general era las Juventudes Comunistas en Colombia, que la JUCO, como se llama, es otro brazo de las FARC, contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, descubrir que el presidente Juan Manuel Santos era una ficha más de caso, bueno, un poco de cosas que fueron colmando la copa de estos señores que pretenden instalar el comunismo en Colombia y ya nos han montado proceso, incluso me estaban culpando a mí y a otros dos amigos de estar urdiendo un golpe de Estado, de tener listos ya tanques y avionetas y aviones y misiles y un poco de cosas para tumbar el gobierno de Santos. Igual que
La misma paranoia de Maduro. La misma. Todo el mundo está haciéndole un golpe de Estado, todas las semanas es alguien distinto. Sí. Más que paranoia es la excusa para perseguir a los que decimos la verdad en América Latina. Exactamente. Exactamente, por desgracia. Roberto. Sí, Ricardo, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Yo estuve leyendo algo allí en tu biografía y estuve escarbando por ahí y vi que ha habido todo un proceso con respecto a tu persona y a tu persecución, incluso ya que arranca desde hace mucho tiempo en tu familia, con tu abuelo. Sí. ¿Podrías relatar para los oyentes algo de esto? Sí, claro, o sea, eso es un tema... A veces, perdón Ricardo, a veces nosotros hacemos preguntas que son obvias para el entrevistado, pero el gran problema que hay es que en América, por desgracia, la gente solo se entera de lo que el gobierno quiere que se entere. Sí. Por eso es que Roberto te pide eso, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Muy bien. Te escuchamos. Bueno, entonces, sí. Mi abuelo fue básicamente un educador. Nació cerca de 1898, lo mataron en 1980. Ya estaba en plena acción un grupo terrorista que se llamaba el M-19, que para mí no se ha desmovilizado. Estaba llegando, tenía muy clara su meta, que era penetrar colegios, universidades, escuelas, y inculcar las ideas marxistas. Obviamente haciendo lo que hacen los terroristas en nuestra América Latina, secuestrando, robando, asesinando. Hubo 2 secuestros muy importantes en finales de los años 70 cometidos por el M-19, que entre otras cosas, uno de sus fundadores es el hermano del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el señor Enrique Santos, que entre otras cosas fue presidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, muchos años. No sabemos cómo llegó allá. Bueno, es un dato interesante. Entonces, estos secuestros... Muy interesante. Claro. Por eso es que muchos de los periodistas que somos firmes defensores de la democracia en América Latina, nadie nos defiende, porque estas organizaciones supuestamente defensoras de la libertad de expresión en realidad no son ni lo uno ni lo otro. Bueno, entonces a finales de los 70 entra la M-19 a funcionar en muchos lugares, entre esos en el ámbito donde mi abuelo vivía, llegando incluso a tener secuestrado. Llegó un alcalde al pueblo de él, que lo nombró el gobierno, porque aquí en Colombia los grupos terroristas han tenido fichas en el gobierno, fichas legales, cuadros políticos que llaman el Partido Comunista. Y entonces llegó un alcalde traído de otra zona muy lejana. Es como si a un pueblo del sur de Chile le traen un alcalde que nace en el norte de Chile, más o menos claro. Así. No tiene nada que ver con la región, nadie lo conocía. Bueno, él arrienda algunas casas por ahí y ahí es donde llevan los secuestrados. Todo el pueblo, es un pueblo pequeño, todavía es pequeño. Mi abuelo denuncia esto y comienzan a amenazarlo. Él denuncia ante la Procuraduría, comienzan a amenazarlo, que tiene que irse, que él no se va porque una de sus metas en la vida era enseñar al campesino, sacarlo de la ignorancia, enseñarlo a trabajar, enseñarlo a hacer negocios, etcétera, para que pudieran defenderse por sí mismos. Esto no le gustó a mucha gente. Lo asesinan en el año 1980, dejan letreros en la escena del crimen, M-19. El M-19 es un grupo que tuvo mucha fama en Colombia porque obviamente como uno de sus fundadores era Enrique Santos, de los dueños del periódico de mayor circulación en el país, que era El Tiempo, pues el mismo periódico El Tiempo
se prestó para hacerle publicidad a este grupo terrorista. Entonces cada golpe terrorista que daban estos bandidos era comparado con los golpes que daba Robin Hood y bueno, y los héroes y ganar una gran simpatía popular por este motivo. El grupo M-19 comienza conversaciones con Belisario Betancur, un presidente que tuvimos aquí en Colombia, supuestamente del Partido Conservador, pero era un socialista disfrazado de conservador, un comunista disfrazado de conservador, y cuando él llega a la presidencia, Belisario Betancur lo primero que hace es sacar de las cárceles a todos los bandidos marxistas, terroristas que había puesto preso el anterior presidente, que era Julio César Turbay. Los saca de las cárceles e inicia un diálogo de paz con quien ya está sometido, igual que lo hace ahora Juan Manuel Santos. Un diálogo de paz, y a los pocos meses de iniciar el diálogo de paz con los bandidos del M-19, ellos asaltan el Palacio de Justicia, iban por un golpe de Estado, obviamente consensuado con el presidente Belisario. Eso va a salir en un libro que estoy terminando y podré terminar aquí ya en Estados Unidos. Es un golpe consensuado con Belisario Betancur y varios de sus ministros. Toman el Palacio de Justicia, asesinan, empezando a los humildes celadores, a civiles que estaban de visita, a algunos jueces, etcétera, etcétera, y a algunos magistrados, obviamente. Cuando toman el Palacio de Justicia, los bandidos, los terroristas, financiados por el cartel de la droga, por Pablo Escobar, Belisario Betancur dice, no, un momentico, hay que hablar con ellos, y hay que convocar a todos los ministros. Y todos están convocados, pero no aparece uno. Faltaba un ministro para que se diera la aprobación de dialogar con los bandidos. Ese ministro era el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe, suegro del coronel Plazas Vega. Él no aparece, por alguna razón no lo encuentran. Entonces los militares actúan bajo la Constitución y recuperan el Palacio de Justicia. El coronel Plazas Vega toma una importancia sobresaliente en esta recuperación y somete a los bandidos. Hay mucha gente que está en la cafetería del Palacio que hasta hace poco se pensaba que eran civiles inocentes. No, la mayoría de ellos eran bandidos del M-19 haciéndose pasar por humildes empleados de la cafetería. Algunas de esas personas las suben al cuarto piso y los bandidos inician un incendio en el Palacio de Justicia para quemar todos los archivos que comprometían a los narcotraficantes colombianos que estaban a punto de ser extraditados a los Estados Unidos. Entonces, en ese cuarto piso murió mucha gente y en ese asalto al Palacio supuestamente desaparecieron 11 personas. Pasó el tiempo, pues, hubo un tribunal especial que investigó el caso, dijo, aquí no hay desaparecidos, aquí esto pasó, perfecto, o sea, fue una acción legítima, la responsabilidad, como lo ha dicho, está en manos del presidente, bla, bla, bla. Bueno, eso quedó así guardado. Cuando llega la Fiscalía General, viene luego la Constitución del 91, que es manejada por los bandidos del M-19. El presidente César Gaviria los lleva a hacer la Constitución. Gaviria es afín a estos grupos de bandidos, a ELN, FARC, M-19, y los lleva a hacer la Constitución, y la Constitución del 91 es hecha a medida de los bandidos del M-19. Gracias a la Constitución son indultados, se les perdonan sus delitos, ellos exigen ciertas cosas que se les da, mucho dinero, muchos dólares, salen riquísimos todos, y encima piden puestos en la fiscalía y piden manejar el sistema de justicia. Piden tener gran cuota en el sistema de justicia, y nadie, excepto ellos, se imaginaba para qué. Pues el asunto vino cerca del año 2000, ya llevábamos 8 o 9 años de la nueva Constitución, de estrenando Fiscalía General de la Nación, que antes del 91 no existía, y entendimos para qué. La Fiscalía monta un proceso para vengarse de quienes combatieron a los terroristas, empezando por
quienes combatieron a los del M-19, y comienzan a llamar a juicio a varios militares, entre esos Plazas Vega, al general Arias Cabrales, el fiscal Alfonso Gómez Méndez, cuando era procurador, muchos años antes, lo destituyen diciéndole que le inventen un proceso. Eso está en documento oficial, está en documento legal, que Alfonso Gómez Méndez, cuando era procurador general de la Nación, dice: móntenle lo que sea, que difamemos, que eso después miraremos algo. De todas maneras, eso que él hizo no puede quedar impune con toda la gente que murió allá en el palacio. Bueno, el fiscal Alfonso Gómez pasa de procurador, varios años después, en el 2000, ya es fiscal, monta el proceso. Los muertos que han salido del Palacio de Justicia, que no se identificaron, casi todos los guerrilleros del M-19, son dejados en una fosa en el año 85, excepto 27 restos que están envueltos en bolsas plásticas porque estaban calcinados, y dice NN Palacio de Justicia. En el 2000 hacen la exhumación, la hace un profesor mío, dirige la parte científica, que es José Vicente Rodríguez, y bueno, aquí comienza el proceso contra Plazas Vega, lo meten a la cárcel, le dan 30 años, una prisión de por vida, el general Arias condenado también, otros militares como el coronel Sánchez, y comienzan ellos a hacer planes. Ellos, hablo yo del M-19, hoy en día, que se llama Colectivo Alvear Restrepo, familiares desaparecidos. Es un negocio muy redondo. Pensaban... Sí, los derechos humanos o los humanos derechos son negocio en la actualidad. Correcto. Y ellos comenzaron una serie de escándalos con participación y complicidad de la gran prensa colombiana, ya entendemos por qué, y los militares que estuvieron en la fecha de noviembre del 85 eran considerados en Colombia como criminales, bandidos, como sicarios, como asesinos. Entonces Plazas Vega lo condenan en el 2010, yo empiezo a conocer del caso, y me interesa por unos artículos que me manda otro periodista, se llama Eduardo McKinsey. Comienzan a entrarme dudas de lo que realmente está pasando, investigo y encuentro que la Fiscalía ha hecho montajes inauditos, falsificación de testigos, compra de testimonios falsos, una serie de cosas que uno las mira desde afuera y dice: esto, ¿qué está pasando? Entonces, lo primero que yo encuentro en el caso del Palacio de Justicia es que el principal acusador de Plazas Vega es un señor que se llama René Guarín. René Guarín, muchos años después del 85, entra a escena, antecitos de que ordenan la captura de Plazas y de Arias Cabrales y ellos. Entra René Guarín y dice: ay, mire, este señor que sale aquí es fulano de tal, este Rodríguez, este no sé quién, esta es mi hermana Cristina Guarín, la que sale ahí, y reconoce la mayoría de los supuestos desaparecidos por videos. Cuando vengan les cuento una cosa, en el año 85, por ejemplo, uno de los casos que le digo, hay una señora que se llama Anadelfi Díaz, ella sale cargada, se ven los videos, pueden mirar en internet, sale cargada por un uniformado, no sé si es un policía o un militar, sale cargada y ella 2 meses después máximo dice: esa soy yo salí cargada ahí y esa es mi ropa y la compré en tal almacén y bla, 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 bla. Anadelfi Díaz, una humilde empleada del Palacio de Justicia. Entonces, varios años después aparece René Guarín y dice: ella no es Anadelfi Díaz, es mi hermana Cristina Guarín. Y la fiscal, que pertenece a ese grupito, afín a ellos, entonces toma el testimonio de René Guarín como cierto y le compulsa copias, es decir, acusa a Anadelfi Díaz de falso testimonio. Ahí empezaron las cosas. Yo descubro que René Guarín no es ningún defensor de derechos humanos, sino que fue un bandido terrorista del M-19, que fue secuestrador y que estuvo en varios secuestros, que incluso en asesinatos, porque en un pueblo que tomaron, asesinaron un poco de policías y con esas mismas armas secuestran luego a un empresario
de la publicidad en Colombia, y que su hermana, la famosa Cristina Guarín, que antes era la cajera, también descubro que también fue guerrillera del M-19. Entonces ahí empezó la serie de descubrimientos. René Guarín era el demostrar, el defensor de derechos humanos, y cuando saco a la luz que era guerrillero del M-19, la fiscal empieza a caerse. Luego, a los pocos meses, yo creo que menos de mes y medio, le hago una entrevista al director científico, José Vicente Rodríguez, de la exhumación. Él dice lo siguiente, muy curioso, dice, a mí me entregaron, sacamos 96 cuerpos, a mí me entregaron tantos, y 27, 60 y pico, y 27, la fiscalía se los lleva. Yo, ¿por qué se los lleva? Dice, porque son los muertos del cuarto piso. Digo, ¿cómo así? Dice, es decir, son los desaparecidos del Palacio de Justicia. Digo, ¿cómo puede usted estar seguro? Dijo, porque ahí están. Digo, se le hizo prueba de ADN a uno de esos 27 cadáveres calcinados, a cualquiera, tomaron al azar cualquiera, y resultó ser un desaparecido, Ana Rosa Castiblanco. Los familiares hoy en día de Ana Rosa Castiblanco, a pesar de que ya recibieron los restos plenamente identificados con ciencia de Estados Unidos y todo, siguen saliendo a las calles a cobrar, a protestar, y los militares me mataron a no sé qué, y la tienen desaparecida, y cobrando un poco de plata. De ese calibre están las cosas. Esos 26 cuerpos restantes los esconde la fiscalía, los esconde criminalmente. Eso por un lado. Entonces descubro lo de René Guarín, descubro los cuerpos escondidos por la fiscalía de manos del director científico de la exhumación, y la copa, la cereza del pastel es que el testimonio directo que condena a Plazas Vega es el de un señor que se llama Edgar Villamizar, cuyo testimonio es usado para condenarlo a 30 años, porque es alguien que lo vio y lo escuchó decir que torturen y que maten, que es el cabo Edgar Villamizar. El testimonio de él lo usa la fiscalía y lo usa la justicia colombiana para condenar a Plazas. Ese testimonio dice que el cabo Villamizar estaba presente cuando Plazas Vega le preguntan qué hacemos con estos que estamos liberando del palacio, y Plazas Vega dice, perdón para los oyentes la palabra, pero dice, cuelguen esos hijos de putas. Y con ese testimonio condenan a Plazas. Pues yo encontré a Edgar Villamizar y lo entrevisté, y él me dice cosas interesantes. Me dice, 1, no conozco a Plazas Vega. 2, yo en la época de la toma del Palacio de Justicia por manos del M-19, yo estaba muy lejos, estaba en plena selva colombiana. Yo no estuve en esa fecha en la toma del Palacio de Justicia. Otra cosa, ese testimonio que aparece ahí como mío no es mío. Otra cosa, la firma que está rubricando ese testimonio no es mía, me la falsificaron. No conozco a la fiscal Buitrago, y la fiscalía me está buscando para matarme si hablo. Entonces la fiscal Ángela María Buitrago se cae, obviamente, y Plazas Vega, aunque ya está condenado en primera instancia, pues ya todo el país se entera que en realidad es un burdo montaje contra él. Y ahí empieza, digamos, como la atención de todos estos bandidos, tanto la parte legal como la ilegal, como la que está todavía alzada en armas a amenazarme, a acusarme, a perseguirme, tanto que un hijo mío sufrió secuestro. Y después de eso pues vienen otra serie de revelaciones de otros casos, como el del fiscal general, como el tema de Mapiripán. Encontré, supuestamente los militares masacraron mucha gente, entre esos había un tipo que supuestamente estaba muerto, yo lo encuentro, lo entrevisto, está vivo, y el colectivo Alvear cobrando plata por él. Bueno, entonces esta serie de cosas llevan a una persecución tanto de las FARC y de ellos como del gobierno, que por supuesto está relacionado con ellos. De los primeros que empezaron a revelar que Juan Manuel Santos estaba haciendo conversaciones con el ELN y las FARC y yo, Periodismo Sin Fronteras. También revelamos que Juan Manuel Santos era una ficha de Castro, que viajó allá en los años 95, 96, en por lo menos 5 ocasiones que tengo documentadas, pudo haber sido más, y que las instrucciones de Castro para Juan Manuel Santos relacionados con Colombia era que despejaran territorio en Colombia para las FARC,
cosa que Juan Manuel Santos logró durante el gobierno de Andrés Pastrana. Entonces, amigo Jorge, Coronel Velasco, oyentes se podrán dar cuenta que no soy una persona muy querida en el gobierno colombiano. Sí, Me dejaste Ricardo, sin palabras a mí. sí, Roberto. Pero pasaron dos detalles que para mí son bastante importantes. ¿Tu abuelo en qué fecha nació? ¿Y en qué año nació? ¿De los qué? ¿En qué año nació tu abuelo? Mi abuelo nació en 1898. Por En el eso, año 70 entonces tendría, en el año 80 tendría 82 años. ese es el detalle importante. Que a un señor anciano ya, Sí, que se ve que era un carácter muy fuerte y un republicanismo muy acendrado, lo tienen que matar para callarlo. sí, y a cuchillo. Y a Más de cuchillo. 30 puñaladas lo mataron porque había una creencia entre estos bandidos en esa época que con brujería y todo, que la bala no le entraba, porque le hicieron varios atentados a bala y nunca pudieron. Entonces lo mataron a cuchillo. Claro, eso que aparte muestra la crueldad y la insensibilidad de los asesinos, ¿verdad? Sí, sí, Por un supuesto. lado. Y es en el mismo periodo en que América Latina toda sufrió la agresión marxista-leninista proveniente de Cuba, que nos puso al borde del precipicio a todos los países latinoamericanos. Sí, así es. Porque hablan mucho que las dictaduras aparecieron todas juntas, pero el terrorismo apareció todo junto también en América Latina. Claro, todo direccionado desde Cuba. Claro, por supuesto. Sí, pero eran dos detalles que yo quería resaltar porque es importante que se tengan en cuenta, ¿verdad? Porque a través de la educación, donde, por lo que tú contaste, tu abuelo tiene una participación muy importante, Sí, sí, sí. es que al final han logrado destruir las sociedades latinoamericanas y tenemos los gobiernos que tenemos hoy. Sí, Y que no es una casualidad, porque uno es pariente del otro y es amigo del otro y estudiaron juntos o tuvieron su relación, ¿verdad? correcto. Por Por allá en los años 60, finales de los 60, mi abuelo ya había fundado muchos colegios. Él era fascinado fundando colegios en el campo, en la parte rural de un departamento que aquí se llama Boyacá, y convocaron a una gran, estaban haciendo FECODE, que nace direccionado por las FARC, por el Partido Comunista, y convocaron una gran huelga nacional. Mi abuelo pues asistió porque no, pues, era nuevo la cosa, y dijeron, no, hay que parar, es la huelga, y tomarnos esto. No me separó a mitad de la reunión. Dijo, qué pena, señores, yo me despido de esta reunión porque tengo a mis alumnos esperando para mis clases. Hasta luego, conmigo no vuelvan a contar para esto. Y hasta luego. Entonces, Claro. Es que la incultura campea en toda América, ¿no? sí, Escuchamos a algunos presidentes hablar y cada vez que abren la boca desaparece una biblioteca, digo yo. ellos usan los libros para sostener las mesas que cojean. Sí, Sí. exactamente. Sí, Exactamente. Porque las cosas que ha dicho Maduro, y las cosas que ha dicho Evo Morales, por ejemplo, que su abuelo luchó contra el Imperio Romano cuando quiso invadir Bolivia, Hércules. es muy fuerte, ¿verdad? Y no es un invento ni es algo que se haya dicho en las redes. Está en YouTube sacado por un canal boliviano. No, es que la coca en exceso debe ser fatal para la memoria. Exacto. Sí, por eso nosotros optamos por la marihuana. Acá sí. Es muy crudo, muy real y muy descarnado todo lo que contaste. Y yo saco en conclusión de que lo mismo que está pasando en Colombia es lo que pasa en toda América. Sí, así Los es. que se enfrentaron a la guerrilla, los que cumplieron
su juramento de defender la patria o morir, están todos en las cárceles. Sí, es otra forma de lucha, muy efectiva. Entonces, es el mundo al revés. Sí. Este, Lo triste en Colombia es que teníamos una esperanza, bueno, la esperanza existe, que es Álvaro Uribe. Digo teníamos porque se funda el Partido Centro Democrático. Y se ay, supone que el justito Centro me Democrático... sacaste, perdón Ricardo, me sacaste la pregunta que ha mandado un oyente de la boca, como se dice, pues yo te iba a preguntar qué es lo que estaba pasando con Centro Democrático, ¿no? El Centro Democrático está pasando algo terrible, pero que es lo que sucede en toda América Latina a nivel de gobiernos, de partidos, de todo, que es la penetración del marxismo en estas iniciativas que pretenden precisamente combatir esta ideología criminal. Entonces el Centro Democrático comenzó, en este momento no tenemos candidatos de ideología democrática, porque ellos, la democracia, el marxismo usa la democracia es para enmascarar su dictadura. Entonces, todos son los que están figurando en la lista, los que están tomando el Partido Centro Democrático, todos vienen del Polo Democrático, o sea, el partido fundado por las terroristas del M-19, vienen del Partido Liberal que está infestado de FARC, vienen de muchos lados y se tomaron esto. ¿Por qué Uribe lo permite? Porque Uribe piensa, a él lo respeto muchísimo y lo admiro muchísimo, creo que tiene en sus manos la llave de la solución, pero no de esa manera. El presidente Uribe piensa que aceptar a toda esta gente es ser demócrata. Y yo honestamente y humildemente pienso que eso no es así, y se lo escribí alguna vez al presidente, le mandé un mensaje. Presidente Uribe, o sea, ¿cuándo ha visto usted a los supuestos, a lo que usted llama izquierda democrática, como es el alcalde Gustavo Petro, como es el mismo Polo Democrático, Antonio Navarro, rodeado de asesores que son antagónicos ideológicamente? Nunca. Exacto. ¿Por qué lo hace? Ellos son los que precisamente destruyen el gobierno de Álvaro Uribe. La misma gente que él ayudó durante su segundo gobierno, durante su primer gobierno, son los que hoy son enemigos de él, por esa misma razón. Él maneja unas tesis de liberalismo clásico, pues todos los oyentes la conocen, son muy claras, pero tiene ese gran error, que también lo tienen muchos liberales de América Latina, que es abrirse de piernas, perdónenme la expresión, con gente que es enemiga de las libertades individuales en América y en el mundo. Ese ha sido el error. Totalmente de acuerdo. El Centro Democrático se está destruyendo, va a implosionar. Yo ya empecé a denunciar lo que está pasando en Bogotá, lleno de marxistas, lleno de enemigos de la misma persona de Álvaro Uribe Vélez. Todo, por decir, por ejemplo, el segundo cabeza de lista en el Consejo de Bogotá es alguien que está ligada estrechamente con el Partido Comunista, es hijo de un gran comunista que es Angelino Garzón, y participó en campaña con el narcopresidente Ernesto Samper, que está en UNASUR. Y se supone que el Centro Democrático iba a hacer el gran cambio en Colombia. Lo que están haciendo en el Centro Democrático, las directivas, es eliminar, abortar la esperanza que los colombianos hemos puesto en ese partido. No nos va a quedar nada más. Lo que están buscando es eso, que la gente se desilusione y diga, no vuelvo a creer en nada más. Y lo están logrando. Tan grave es la cosa que no solamente esta señora cabeza de lista, Ángela Garzón, creo que se llama, segunda en la lista, sino que la persona que dirigió el movimiento, la campaña electoral en Bogotá se llama Miguel Uribe, nada que ver con el presidente Uribe, un tipo que estuvo preso por desfalcar un banco, por estafar a ahorradores, pues pocas cosas ahí, que meses antes dice, hay que eliminar a Uribe del espectro político, que está trabajando abiertamente con Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá,
en la campaña de la alcaldía de Bogotá, el terrorista del M-19 también, meses antes diciendo y haciendo todas estas cosas, y Uribe lo recibe con los brazos abiertos, el presidente Uribe, y lo pone a manejar la campaña en Bogotá. Vaticinamos un fracaso total, y fracaso total fueron las elecciones de consulta del Centro Democrático. 10.000 votos en las consultas preliminares para elegir cabezas de lista. Y manejaban la cosa mafiosamente. Eso, hay varios artículos en Periodismo Sin Fronteras que publicamos al respecto. Eso es yo ya no encuentro ni la palabra, lamentable, triste, decepcionante lo que está haciendo el Centro Democrático, no solamente en Bogotá, en casi todo el país están saliendo estas quejas, pero no se atreven a hacerlas públicamente porque le tienen demasiado respeto y cariño al presidente Uribe y no quieren molestarlo, no quieren enojarlo. Yo soy un poco diferente, yo creo que Uribe es un gran demócrata, creo que le deben molestar las críticas como a todo ser humano, pero que con cabeza fría y con argumentos va a tener que recapacitar de a quién está entregando el manejo del partido. Sí, muchas de las cosas que tú nos estás contando, personalmente las sabía por medio de un gran amigo mío, colombiano él, que es Gustavo Adolfo Salazar. Ajá. Casi lo mismo que me has contado, le has contado tú a la audiencia, él me ha estado comentando a mí, ¿no? Palabra más, palabra menos, es exacto lo mismo, ¿no? Así es, qué lástima. Qué lástima y qué dolor, porque yo tengo la oportunidad de salir, tuve la oportunidad de sacar a mis hijos, a Dios gracias, pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, pero pues desde aquí seguiremos denunciando y alertando y haciendo lo posible por encauzar a Colombia. Miren, a mí hasta a mis hijos que son menores de edad, este gobierno me los intentó quitar. O sea, cuando yo denuncié un atentado... Sí, me acuerdo de eso. Un atentado que iban a hacer contra Álvaro Uribe, contra Alejandro Ordóñez, el procurador general, y a lo largo de esas conversaciones que yo conocí, de Timochenko, de Márquez, de tipo Gómez, donde mencionaban que iba a estar Maduro, Correa, Ortega, en ese atentado contra Uribe, Piedad Córdoba, por supuesto. Me mencionaban, no en el mismo, sino en algún otro momento mencionaban a mí como periodista molesto, que había que sacar porque yo ya había denunciado un atentado que le iban a hacer a Uribe en abril de ese mismo año, lo denuncié a tiempo y él tomó medidas. Denuncié el atentado que iban a hacer en octubre y en menos de 30 horas a mí el gobierno me quitó el esquema de seguridad, me dejó desamparado. Y la siguiente movida, las pocas horas de quitarme el esquema de seguridad, es que el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, familiar de los Galán, de padre que estuvo involucrado en el escándalo de la cárcel de Pablo Escobar, este señor Villamizar personalmente me acusa ante Bienestar Familiar de que yo abuso sexualmente de mis hijos menores de edad. Sin ninguna prueba, sino solamente dice que le llegó un Twitter donde dice que yo soy abusador de menores y él me denuncia a mí, dice que y comienza Bienestar Familiar, un organismo del Estado, a tratar de quitarme mis hijos con un proceso de tortura psicológica para ellos, para mí también. Cada rato en reuniones llegaban intempestivamente a la casa, llegaba policía, llegaban miembros del Instituto Colombia, o sea, era una tortura psicológica al estilo Stasi. Por fortuna pude sacar a mis hijos del país. Obviamente se demostró que no había nada ni remotamente parecido a ningún abuso sexual. Y así lo dice los largos estudios que hicieron psicólogos y trabajadores, pues toda esta cosa. Pero el daño estuvo hecho con mis hijos. Veían... Claro. La calumnia y el daño es lo único que les interesa a ellos. Claro. Y que quedó el entredicho, ¿será que sí? La gente, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que
Bueno, saqué a mis hijos, a mí me importó realmente poco las acusaciones públicas que me hacían los enemigos, no me importó nada. No soy una persona que, que viva del ego ni nada de esas cosas, así que los insultos no me llegan muy profundamente. Entonces, Eso. pero logré sacar a mis hijos en esa época y porque ya cuando denuncié yo una nueva cosa de escándalo en la Unidad Nacional de Protección, contratos que todavía están siendo investigados, de mafias, de toda esta cosa, y al otro día de que publico yo eso, me vuelve a llamar Bienestar Familiar, que no, que es que hay unas cosas, hasta luego, saqué a mis hijos del país. Y Claro. pues me tocó ahorita esto, me tocó salir a mí porque ya estaban diciendo que yo estaba a punto de dar un golpe de Estado contra Santos y ya me habían denunciado en una revista por aquí medio de izquierda en Colombia que yo estaba en una conspiración contra Maduro. Hombre, yo en Venezuela estuve en el año 90 y nunca más volví. Y contra Maduro. Me dan a mí unas capacidades de Rambo, yo no tengo para pagar un abogado, menos para comprar una caja de tiros no, eso es ridículo, pero No, para pero ya ellos, tendrías aviones y todo lo demás. claro, tanques, Aviones, aviones, tanques y de todo un poco. sí, santo Dios. Pero bueno, esa es la locura que sucede en nuestros países. Ricardo, desde Europa me llega una pregunta, exactamente desde Italia, que quieren saber, ahora que la nombraste, qué es de la vida de la gran ex senadora y la gran demócrata Pilar Córdoba. Pilar, Exacto. la comandante Pilar, no, Piedad. Piedad Córdoba, perdón. Sí, Teodora, últimamente le cambiaron el alias porque como le cogieron los computadores, descubrieron el alias y entonces le cambiaron a comandante Norma, pero ya todos lo sabemos. No, ella sigue ahí como asesora al presidente Santos, sigue mandando, sigue hablando abiertamente a favor de las FARC, sigue en lo que siempre ha hecho y no le pasa nada. Ella figura en todos los computadores de los terroristas de las FARC, pero como tienen sus fichas en las grandes cortes, entonces dicen, no, esos computadores no valen la prueba, no me los toquen, eso ya no vale, así ya puede estar mencionada. Ella figura en las conversaciones que yo escuché, que ella era la que supuestamente estaba recibiendo aquí en Bogotá, perdón, a los bandidos de las FARC que iban a atentar contra Uribe. A mí mucha gente, muchos periodistas se me burlaron en la cara cuando comenté lo del barco chino. Dije, venían con armas para el atentado de Uribe y las armas sí las bajaron y las entraron por Ecuador. Guau, usted está loco, mucha teoría de la conspiración. Perdóneme, hace menos de 4 o 5 días cogieron un campamento de las FARC lleno de armas provenientes de ese barco. Eran todas ilusiones tuyas y sueños tuyos. Ahí está, delirios, decían. Situación normal. Roberto. Sí, yo estaba escuchando a Ricardo, y la verdad que pon los pocos pelos que tengo de punta. Sí, es así. Exacto. La otra parte de esta situación que es importante donde se está jugando es en la educación. ¿Cómo está la educación en Colombia? Tomada por ellos totalmente, como lo comentaba, desde los años 30 empezaron a adueñarse del sistema educativo. Aquí en Colombia hubo un ministro de educación durante el gobierno de Misael Pastrana, gran hombre, gran presidente, poco débil con los terroristas, pero él montó a un ministro que era el ministro de educación que se llamaba Luis Carlos Galán. Es considerado un héroe nacional acá porque muere asesinado por los narcotraficantes. Lo que no cuenta la historia es que a Luis Carlos Galán, siendo ministro, trae de asesores personales y el ministerio para reformar el sistema educativo a un poco de bandidos del ELN,
y ellos arreglan la situación a su acomodo, y desde ahí tenemos problemas con el sistema educativo, no solamente por las técnicas de educación, de aprendizaje, sino se fortalece FECODE, se politiza la educación, se dice qué es lo que se va a enseñar, se cambia la historia del país. Durante ese ministerio de Luis Carlos Galán, que murió asesinado a manos de narcotraficantes, y sus hijos han vivido, y incluso Andrés Villamizar es sobrino político de Galán, sus hijos y toda la familia Galán, Pachón, Villamizar, ha ido a costillas del Estado porque mataron a Luis Carlos Galán, pero nadie dice la cercanía de Luis Carlos Galán con los bandidos del ELN, con los bandidos del M-19, con los bandidos de las FARC. El mismo Luis Carlos Galán, y lo dice una de sus víctimas, Luis Carlos Galán, Enrique Santos Calderón, que fue presidente de la CIP, y otro gran ilustre periodista aquí que se llama Daniel Samper, estuvieron en un complot de una gran mujer que vivió en Colombia, que se llamaba Gloria Lara de Echeverry, una mujer de mucho dinero, pero que ayudaba a los pobres, que su trabajo sí estaba dedicado a enseñarles a trabajar, a darles oportunidades, y la mataron por eso. Quienes ayudan a huir a los bandidos que pertenecían al M-19 bajo una bandera que se inventaron para ese momento. ¿Quiénes lo ayudan a huir del país? Hombre, Luis Carlos Galán, Daniel Samper y Enrique Santos, el hermano del presidente. Y eso es de conocimiento público, y eso está en los procesos legales, y eso lo denunció el mismo esposo de doña Gloria Lara, que fue Héctor Echeverri. Entonces, esos son nuestros héroes nacionales. Luis Carlos Galán es un mito con pies de barro, y tengo otra información que algún día la publicaré, no muy lejana, sobre sus verdaderas relaciones con Pablo Escobar Gaviria. Y como dicen algunos, así se escribe la historia, ¿no? Sí. Sí, Jorge, pero ahora, por supuesto, con el diario del lunes y viendo las cosas, nosotros en definitiva, que peleamos la lucha militar, peleamos la lucha por la mitad. Claro. Todos los países americanos hemos perdido la educación, ¿no? Total. No solamente bajó de nivel, sino que está infiltrada, destruida, destruyendo los valores nacionales, etcétera. Sí. Y dimos la mitad de la batalla, nos faltó la parte más importante de la batalla. El profesor Olavo de Carvalho, brasilero, gran filósofo, opositor férreo del comunismo, él hace unas cuentas muy claras y dice que el problema está precisamente en el tema de la educación, y calcula, dice, los marxistas se tomaron la educación y controlaron el país en un proceso que empezó y duró 30 años. Para volver a recuperar esto nos va a llevar 30 años desde que tomemos el control de la educación. Sí, una generación. Sí. Claro. Sí. Agarrarla, educarla en los valores nacionales, llevarla, porque realmente yo estaba leyendo, no sé dónde lo tengo ahora, un librito de una conferencia del año, acá está, del año 52, que justamente habla de la doctrina leninista-stalinista sobre la paz, que nos convencen a todos que la paz, que el desarme, que es todo bárbaro, y son ellos los que nos convencen para después clavarnos la puñalada por la espalda. Sí. Para liquidar todas las libertades. Sí. Eso hacen ellos. Ellos penetran el sistema democrático y lo usan en contra de quienes les abren las puertas. Claro. Sí, no cabe la menor duda. Y si reprobable es el nazismo y el fascismo, el comunismo es tan reprobable como esos dos partidos. Todo régimen totalitario, claro. Claro, no cabe la menor duda. Sí. Como decía un amigo aquí, periodista, son pulgas de la misma perra.
Exacto. Sí. No cabe la menor duda, es así, sí. Ahora, acá tengo otra pregunta que es, ahora en el exilio, ¿qué visión tenés y qué opinan los extranjeros, o sea, donde estás vos, acerca de la FARC y la relación con Santos? Bueno, aquí están divididas las opiniones más por falta de información que cualquier otra cosa, pero cada vez esta apertura del Internet, esta de las redes sociales, de los medios alternativos, del verdadero periodismo, se abre paso y va calando, va calando. Entonces, tenemos información disponible hoy, muy fácil de corroborar. Entonces, mucha gente sí está interesada en este tema y su sentido común les dice, eso no está bien, lo que está pasando en Colombia. Hay pequeños detalles que no conocen del proceso, pero ¿cómo es posible? Es como si en Estados Unidos es como si estuviéramos aquí a Osama Bin Laden de alcalde de Nueva York. Y bueno, y nosotros tenemos a Gustavo Petro de alcalde de Bogotá. Claro. Y están en el mismo nivel. Pero Osama está muerto y Petro es una Dalí de los derechos humanos. Sí, son los grandes defensores de los derechos humanos. Los principales violadores, eso es increíble. Exacto. Es brutal. Mi amigo, se me está quedando una liniecita aquí de la batería. Perfecto. Ricardo, una consulta antes. Sí. ¿Podemos seguir esto el jueves próximo? Pero claro que sí, sería un honor y un gran placer, y ya no voy a estar por teléfono, sino ya conectado a un enchufe para que no tengamos problemas de energía. Claro que sí, muchas gracias. Exacto, porque varias preguntas. Yo te voy a decir, en estos momentos hay 3.250 oyentes. Qué maravilla, un saludo a estos oyentes maravillosos que nos están escuchando y apoyando este gran espacio. Exacto. En todo el mundo, te aclaro, no solo acá en América. Bueno, te hice la pregunta sobre sobre la comandante Teodora, que vino de Italia. Debe estar comprando un gran penthouse allá como lo tiene en Barcelona, con dineros que le llegaban de Maduro y de las FARC, igual procedencia. Oiga, y no se les olvide que de Maduro encontré yo la casa materna en Cúcuta, Colombia. Tipo no es venezolano, es colombiano. Qué vergüenza con nuestros hermanos venezolanos tener un colombiano allá, en esa posición. Entonces, eso es otra parte de la conversación que vamos a tener el jueves próximo, entonces. Claro que sí. Yo tenía esa información, no sabía que había sido tú el que la encontró. Sí, son muchas cosas. Va a estar muy interesante. Entonces, claro, antes que se te agote la carga, desde el celular te queremos agradecer que hayas estado hoy, que puedas estar el jueves próximo, y te dejo para que te despidas de los oyentes. Perfecto, Jorge, Coronel Velasco, muchísimas gracias. A los oyentes nuevamente muy agradecido. Estos espacios son importantísimos. Apoyarlos, escucharlos, comentarlos, difundirlos, porque son los únicos canales que nos quedan para decir las verdades en nuestra América Latina. Los grandes medios están a sueldo, los enemigos de nuestras patrias. Muchas gracias y nos veremos el próximo jueves. A la misma hora. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Roberto, abrazos. Un gran abrazo. Bueno, Jorge, Ricardo, ha sido un placer. Muchas gracias, Jorge. Le pido a la audiencia que después de cerrar no se vayan. Tengo algo importante que decirles. ¿Lo vas a decir al aire o lo vas a grabar y después saldrá? No, lo voy a decir al aire, que lo grabe Alicia y después lo repetimos. Perfecto. Entonces vamos a cortar y a escribirle a Alicia que lo grabe.
Claro, un saludo grande a nuestros presos políticos, como siempre, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden, y militares. Seguimos con ustedes, no los olvidamos. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo grande a todos mis camaradas y amigos presos en Uruguay, Argentina y Chile. Al resto de los presos políticos y de los perseguidos políticos, un fuerte abrazo. El jueves próximo estaremos con la segunda parte de esta excelente exposición de nuestro amigo Ricardo Puentes. Esto ha sido Las Américas Opinan, por Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Hasta mañana, amigos.